¿Sabe que leímos recién Proverbio 23 y vamos a leer en la nueva versión internacional igual, el mismo capítulo 23, en el versículo 1 dice, más ampliado: cuando te sientes a comer con un gobernante, fíjate bien en lo que tenés ante ti. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. No codices sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. Ya Dios ya da por sentado de que te vas a sentar a comer con alguien grande, con un gobernante, y uno tiene que no impresionarse por las cosas, porque todo es un engaño. Hay un interés, como hablábamos antes, pero quería leer esta palabra porque está más ampliada y está más lindo. En el 2, en el 4 dice, no te afanes acumulando riquezas. En el 6, no te sientes a la mesa de un tacaño, ni codicies sus manjares, que son como pelo en la garganta. Come y bebe te dirá, pero no te lo dirá de corazón. Acabarás vomitando lo que has comido, y tus cumplidos no habrán servido de nada. Por eso siempre tiene que poner a Dios por delante. No te impresiones por las cosas de los demás. Yo he visto personas que estaban arriba, y sin embargo uno se pregunta, pero ¿cómo pueden estar tan mal hoy? ¿Cómo pueden estar tan bajo? ¿Cómo pudo haberse venido todo mal? Y uno no se tiene que gozar por eso. Pero cuando uno vio la historia y vio tan malo que eran antes, y que hoy ve que lo han perdido todo, y que hasta sus hijos están perdidos, uno, como decía la palabra recién de no robar, es decir, en el capítulo 22, en la versión Nueva Internacional, dice en el 22, que era el versículo 20, si no me equivoco, 22, 20. No explotes al pobre. El otro decía, no robes al pobre. Acá dice, no explotes al pobre porque es pobre, ni oprimas en los tribunales a los necesitados, porque el Señor defenderá su causa y despojará a quien los despojen. Ve que al que no tiene fe, y no habla de pobre de no tener nada. A veces vos podés estar bien, pero hay alguien más poderoso. Y sin embargo Dios está defendiendo al que te quiere robar, al que se quiere abusar. Entonces esta palabra tiene que ser enseñada a gente que no sabe. Porque así como uno siembra, va a recibir la cosecha. Y aunque se crean fuertes, la cosecha sí o sí va a recibirla. Por eso hay que preparar, Dios nos enseña a preparar gente. Por eso Dios nos pone un ejemplo como Mardoqueo, o como la hermana del faraón que cobijó a Moisés, o a Nehemías, o José, que fueron gente preparada para que reinen, gente preparada para ser príncipes, para que sepan gobernar una nación, un país, su casa, y que no se impresione, aquel que auto que tiene, no voy a llegar nunca, y uno ni siquiera puede hablarle porque se siente menos. No, que me va a escuchar de Dios, y es el que más sed de Dios tiene. Por eso hay que preparar gente que no se asombre cuando lleguen, y que no se maríen, y que no digan, fue mi capacidad, no, yo fui piola, yo sé hacerla, soy trabajador, yo pude. No, que entienda que fue Dios. Esther tuvo que entender que ahí la había llevado Dios. La había llevado Dios para un propósito, para un momento. Que Dios le abrió la puerta para estar en ese lugar. Sabe que a veces uno conoce gente de que Dios la llevó al mundo de la fama, de la televisión, y llegaron y se olvidaron de quién los llevó. Gente de que Dios los llevó a tal lugar y quisieron cambiar el plan de Dios y nunca nombraba a Dios. Parecía que era su sabiduría y no la de Dios. Gente que llegaron a la fama y cuando le hacían un reportaje nunca decían algo de Dios. Se olvidaron de su Dios. Se olvidaron de que Dios estaba con ellos, de que Dios honró sus vidas porque eran fieles cuando servían a Dios. Pero después se marearon por la riqueza,
por codearse con otra gente, y no siguieron a su Dios. Se creyeron vivos, se creyeron fuertes, se creyeron que ellos tenían la habilidad, la capacidad, que fueron piola, que las supieron hacer. Y fue Dios el que te llevó para un lugar, para que desde esos medios, para que de ese lugar diga, solamente con Dios puede hacer esto. Solamente con el que edifica la casa en Dios va a permanecer firme. Pero se olvidaron. Yo vi pastores en la televisión que se olvidaron de Dios, que no te nombra, parece que le agarra vergüenza ir con la Biblia, le agarra vergüenza de hablar de Jesús. Y te pueden decir, no, bueno, pero esos lugares hay que entrar de esta manera. Ya Dios tiene un plan, no necesita otros planes. El que lo quiere y el que no quiere. Esto es como las iglesias que para atrapar a los chicos le permiten todo. Le permiten alabar y al rato ir a un baile. O lo hacen en la misma iglesia y escuchan la renga y están en la iglesia. Y le permiten, y lo quieren atrapar porque se van. No es el plan de Dios. No va a funcionar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces quieren inventar un plan que antes que piense ya está en fracaso, porque creen ser más sabios que Dios. Creen que son piola y saben las cosas como hacerlas, y después le va mal. Se olvidaron de que Dios los llevó a ese nivel. Había un profeta que se llamaba Balaam. Era un profeta. La Biblia lo declara como un profeta. Que dice la palabra de Dios que su fama se extendió por todos lados. Y su prestigio de profeta. Y su prestigio de que lo que él bendecía era bendito y lo que él maldecía era maldito. Y un día se olvidó de que Dios lo había llevado. Porque no subió él solo, Dios lo había llevado, Dios lo había ungido. Pero a veces hay gente que se olvida de dónde Dios lo lleva. El Balaam lo contrata de una nación que por enfrente de su pueblo iba a pasar el pueblo de Israel, y eso tenían miedo, porque la fama de Israel era de que derrotaron al ejército más poderoso de la tierra, que era Egipto, que también en el camino se enfrentaron a los amalecitas, un ejército numeroso, y que ahí en Refín lo derrotaron con hombres inexpertos en las peleas, pero estaba Dios. Entonces el rey de ese pueblo de Moab, que se llamaba Balac, dijo, ¿cómo vamos a enfrentar a este pueblo? Este pueblo tiene un Dios que los defiende de todo, no vamos a poder vencerlo. Entonces se le ocurrió llamar a este profeta para que maldigan. Él mandó unos mensajeros y le dijo, miren, nosotros sabemos de tu fama, que los que maldices será maldito, y lo que bendices será bendito. Yo necesito que vengas porque quiero maldecir a este pueblo. Él le dice, mira, voy a consultar a Dios porque Dios es el que me indica dónde tengo que ir. Es mi Dios, yo le debo todo a Él. Pero mirá que hay una gran recompensa. Bueno, pero yo no tengo que hablar con Dios. Entonces va a hablar con Dios y Dios le dice, mira, no vayas, dile que no vayas. Ya no vas a ir. Entonces va y le dice, mira, no voy a ir. Dios no me deja ir con ustedes. Entonces se van de vuelta y le dicen a Balac, mira, se negó a ir. ¿Cómo se va a negar? No, se negó a venir. ¿Cómo se va a negar? Andá y ofrecerle más. Entonces van con más riqueza y le ofrecen. Entonces Balaam dice, bueno, quédense acá esta noche que lo voy a pensar y lo voy a consultar con Dios de nuevo. Y si hay algo que a Dios no le gusta, que le consulten varias veces una cosa. Si Dios dice no, es no. A Dios no le podemos decir, Señor, me perdonaste una vez que forniqué, ¿puedo fornicar de nuevo? Un poquito nada más. A Dios no se le puede preguntar lo que ya dijo que no. A Dios no se lo puede, no se le puede. Cuando Dios dice algo,
firme, firme. Cuando Dios dice, no separe lo que el hombre une. Yo no le puedo decir, Señor, yo sé que tu palabra dice eso, pero yo creo que mi mujer no me deja estar bien en el ministerio. No, me parece que me equivoqué. No te equivocaste vos, Dios, pero me equivoqué yo antes. Cuando me casé lo tomé a la apurada, acuérdate que no te tenía a ti. Y le hacemos un verso a Dios como queriendo justificar lo que yo ya tengo pensado hacer. Dios dice no. Dios dice no. Pero él insistía hasta que Dios dice, bueno, haz lo que quiera. Anda, yo voy a usar otro método. Balaam se había olvidado de que su fama se la dio Dios. Que el prestigio de ser un hombre, que lo que bendecía era bendito y lo que maldecía era bendito, se lo había a Dios. Que él no consiguió todo eso porque era un piola, porque era un vivo, porque se la sabía toda. Por eso tiene que subir gente en estos lugares, en los lugares más importantes de la tierra, gente de fe, gente que no se venda, gente que no tenga miedo de decir la verdad, gente que no tenga vergüenza de ser santo y solamente santo, y respetar a su mujer y respetar a sus hijos, y que rechacen una fiesta para estar con sus hijos, y que rechace las reuniones para estar con sus hijos, y que lo diga, no solamente ir y levantar la mano, sino hacer lo que Dios quiere, un modelo para el mundo. Que sea un hombre que no le dé vergüenza, que solamente mire para su familia, para su esposa, para sus hijos, que alguien cuando lo cargue y decir, che, pero siempre estás con la misma esposa. Y no tener vergüenza, decirle, es la que me puso Dios, es la que amo, es la que quiero, es la que hacemos el sexo como el primer día, es la que nos besamos como el primer día. Y Dios bendice mi hogar. No te creo, ¿cómo lo haces? ¿Está Dios en mi camino? Y Dios nos bendice, y nos amamos como el primer día, y pasaron 40 años de matrimonio como si fueran 2 días, la verdad que ni lo sentí. Pero el Señor está con nosotros, y el Señor bendice. No te lo puedo creer. ¿Dios lo hizo? No, si fuera por mí, si fuera por mi señora, no, ya estaríamos separados. Pero Dios nos dio sabiduría, nos preparó, nos educó. Nosotros hicimos algo, porque tuvimos oído para oír a Dios. Porque hay gente que tiene el oído medio olvidadizo. Dios le habla y se olvida las cosas, pero nosotros le hicimos caso. Entonces Dios nos enseñó cómo vencer un rencor, cómo vencer una división, cómo vencer las tentaciones. Y la verdad que la pasamos bien, porque Dios estuvo con nosotros y Dios nos bendijo. El otro va a dejar de sonreír y se va a poner ya un poco serio, de decir, wow, ¿en serio? Y yo no pude nunca ser feliz con mi señora, te va a decir. Y ahí le vas a decir, poné a Dios en tu casa. Pero ya no estamos por separar. Poné a Dios en tu casa. Deja que Dios bendiga tu vida. Por eso se necesita gente de fe, sin doblez, irreprensible, enamorados de Dios. Hombres preparados para reinar. No solamente con estudios. No solamente con estudios universitarios. O títulos de todo tipo. Tiene que, antes de todos los títulos, mire, el día que partamos para Dios, lo menos que le va a importar a Dios son los títulos. Te va a decir, ¿qué hiciste con tu mujer? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Los bendeciste? ¿Lo guiaste por el buen camino? ¿Lo hiciste hombre de bien? ¿Hiciste un corazón poderoso en ellos? ¿Un corazón dadivoso? ¿Un corazón bueno? ¿Un corazón que respeta a su mujer, a su cónyuge? ¿Lo hiciste? No, pero tengo el título. ¿Qué me importa el título? ¿Qué me importa los coches que tuviste? ¿Qué me importa la casa que lograste? Hoy no tenés nada, así como llegaste desnudo, así desnudo te vas. Por más que fuiste el más millonario, te vas a ir desnudo. ¿Qué dejaste? Dios lo va a preguntar. Dios lo va a decir, Dios lo va a preguntar. Por eso se necesita hombres preparados para reinar con santidad, para obtener todo el apoyo de Dios. Moisés empezó a impartir leyes. Un hombre de Dios, un hombre lleno de Dios, un hombre que usted no lo veía cambiar de mujeres, un hombre que no lo veía que no le daba importancia a sus hijos, que no le daba importancia a su pueblo o al pobre o al que más necesitaba. Un día su suegro tuvo que venir a decirle, mira, hace algo, hace príncipe porque te estás desgastando, porque había problemas en todo el pueblo y venían a Moisés.
Y Moisés arreglaba algo, arreglaba lo otro, y se estaba desgastando, estaba cansado. Y tuvo que venir su suegro para decirle, mirá, yo te aconsejo, de parte de Dios, que agarres príncipes, que agarres líderes, y que ellos arreglen los problemas, y que te traigan a ti los problemas más grosos. Pero Moisés, aún cansado y todo, daba todo por aquel que necesitaba, por aquel que tenía un problema. Aún él teniendo cansancio, sus propios problemas. Pero son hombres santos que se tienen que levantar. No tener miedo de enfrentar a un faraón. No tener miedo de decir, no me voy a arrodillar delante de usted, aún en peligro de muerte. Que no tenga miedo de decir, Él es mi Dios. Él es mi Dios. Él nos cuida. Él me trajo hasta aquí. Y somos nosotros los que tenemos que preparar. Mardoqueo preparó a una chica que tenía un destino de sola en el mundo porque había perdido a sus padres, su protección. Quizás sin la protección de él iba a ser abusada, iba a ser maltratada, iba a ser prostituta, vaya a saber. Sin embargo, una persona la preparó. Y Mardoqueo, por ser así, una persona que preparó a alguien que ni sabía si se lo iban a recompensar, porque no lo hizo con una intención de esa magnitud, llegó a ser el número 2 del rey Asuero y fue renombrado entre los judíos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Preparar gente para reinar. Hemos llegado al final del programa. Nos quedan los últimos minuto y medio. Que Dios bendiga mucho tu vida. Señor, que tú nos bendigas. Que tú bendiga cada casa, cada hogar. Prepáranos, Señor, para llegar a lugares altos. Sabe que cuando Jesús enseñaba lo hacía sentado en el trono de Dios y hablaba las palabras del Padre, por eso enseñaba con autoridad. Nosotros tenemos que aprender y hacer lo mismo. De hoy en adelante, enseñe, predique, aprenda a sentarse en el trono de Dios con autoridad. Dice que el Señor a sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, dice en Efesios. Ya somos reyes en Dios. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para eso. Señor, gracias te damos por esta palabra. Señor, que bendigas a cada persona que pudo haber escuchado. Y Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esta hora y reconocemos que siempre necesitamos de ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Hasta el martes que viene, a las 5 de la tarde, por acá, por Radio Impacto. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga muchísimo.